¿Qué tal? En este video vamos a trabajar uno de los temas principales antes de entrar a cualquier tipo de reacción química, que son las reacciones ácido-base. Vamos a aprender a identificar entre dos moléculas cuál es más ácida que otra, es decir, cuál va a estar más dispuesta a perder un protón, a perder un hidrógeno, comparada con otra molécula. Y esto es importante porque en muchas reacciones, muchas veces el protón más ácido, el protón que se puede perder más fácilmente en una reacción, es el que da pauta a siguientes pasos en otras reacciones químicas. Sin más, vamos directo al tema. En 1924, Browson definió como ácido una sustancia con tendencia a donar un protón, mientras que base es una sustancia con tendencia a aceptar un protón. Usualmente en las reacciones químicas, cuando nos referimos a protones, nos referimos a hidrógenos. ¿Qué pasa si ponemos a reaccionar un ácido con una base? El ácido va a perder su protón, mientras que la base lo va a ganar. Del ácido vamos a obtener lo que nosotros llamamos base conjugada, mientras que de la base vamos a obtener lo que nosotros llamamos ácido conjugado. Si el ácido tiene una alta disposición a donar su hidrógeno, va a ser considerado un ácido fuerte. Por ejemplo, tenemos el siguiente, ácido clorhídrico. Sin embargo, si el ácido no tiene una alta disposición a donar su protón, será considerado un ácido débil. Por ejemplo, podemos tener ácido acético. Entonces, si tenemos las siguientes reacciones, la 1 y la 2, puedes determinar cuál es el ácido, cuál es la base, cuál es el ácido conjugado y cuál es la base conjugada de cada uno. Pausa el video y trata de determinarlo. El ácido clorhídrico va a ser considerado como ácido, mientras que el agua va a actuar como base. H3O más o ion hidrónio va a ser considerado como ácido conjugado, mientras que el ion cloruro va a ser considerado una base conjugada. Lo mismo ocurre con la reacción número 2. Entonces pueden haber ácidos fuertes y ácidos débiles, pero esta regla va a estar regulada por la estabilidad de la base conjugada. La base conjugada de un ácido, mientras más estable sea, más fuerte será ese ácido, y mientras menos estable sea, menos fuerte será ese ácido. ¿Por qué es importante la estabilidad? Porque si la base conjugada es lo suficientemente estable, el ácido va a ser capaz de donar su protón sin ningún problema, de tal forma que la base conjugada, cargada negativamente, va a poder estar en estabilidad. Para definir la estabilidad de una base conjugada, lo que podemos hacer es evaluar 4 factores en el orden de prioridad que se presentan. Vamos con el primer punto, que es el átomo cargado. Tenemos que recordar que mientras más a la derecha nos movamos en la tabla periódica, más electronegativo será un elemento, y mientras más arriba nos movamos en la tabla periódica, más electronegativo también será ese elemento. Pero, ¿qué es que un elemento sea electronegativo? Que un elemento sea electronegativo significa que va a tener mayor afinidad hacia los electrones, hacia la densidad electrónica. Si nosotros, por ejemplo, comparamos el carbono con el oxígeno, nos damos cuenta que el carbono claramente está más a la izquierda que el oxígeno en la tabla periódica. Por lo tanto, el oxígeno va a ser más afín a tomar esa densidad electrónica y jalarla hacia él. La electronegatividad es simplemente la afinidad de un elemento hacia los electrones. Sin embargo, si nos vamos hacia abajo en la tabla periódica, mientras más bajemos, el átomo o el radio atómico va a ser más grande. Entonces, mientras más grande sea el átomo, más espacio va a haber para estabilizar una carga. Si nosotros comparáramos al oxígeno con el azufre, su habilidad para estabilizar la carga, ahora imaginemos que tenemos una densidad electrónica entre el oxígeno y el azufre. Podemos ver claramente en este dibujo que el azufre va a tener un radio atómico muchísimo más grande, va a ser un átomo más grande que el oxígeno. Por lo tanto, la carga negativa o los electrones serán más estables en él porque hay más superficie para estabilizarlo. Tenemos las siguientes bases conjugadas. ¿Cuál de las dos será más estable? Pausa el video y trata de terminarlo. Nos damos cuenta que la estructura 2 no tiene ninguna especie de resonancia, es decir, la carga negativa no se puede ir moviendo en la misma molécula, no puede ir cambiando de lugar. Por lo tanto, la base conjugada número 1 va a ser más estable, debido a que, por resonancia, la carga negativa se puede mover entre los dos oxígenos de la molécula y darle más estabilidad. Ahora, ¿qué pasa si estamos trabajando con estas dos estructuras, la de aquí y la de aquí? En ambas tenemos resonancia. Y acá, por ejemplo, en la de arriba, los electrones se van a mover y van a quedar de esta forma, de esta forma, de esta forma y de esta forma. Es decir, van a irse intercambiando entre carbonos y se van a ir moviendo. Uno podría pensar que si los electrones van viajando de lugar entre varios carbonos, la estabilidad es mejor porque la deslocalización, es decir, el movimiento de los electrones, es distribuida entre varios carbonos. Si los electrones se van deslocalizando en varios carbonos, vamos a tener más estabilidad. Eso siempre va a ocurrir. Si lo comparamos con la molécula de abajo,
podemos observar que en esta solo ocurren dos deslocalizaciones. Ocurre un movimiento aquí y otro movimiento aquí. El oxígeno siempre va a ser un mejor estabilizador de carga que el carbono. El oxígeno es más electronegativo del carbono y siempre ese factor va a ser mucho más importante que una gran distribución de carbonos en la cual el electrón o los electrones, perdón, puedan deslocalizarse. Es decir, entonces que este es mucho más estable que este. Vamos por el paso 3, los efectos de inducción. Básicamente, tenemos estas dos moléculas, la de aquí y la de aquí. Si las comparamos, podemos darnos cuenta que ambas pueden estabilizar por resonancia. Es decir, los electrones podrían moverse para acá y estos para acá. Lo mismo pasaría con esta y esta otra. De este lado, no tenemos ningún grupo o ningún sustituyente que pueda jalar densidad electrónica, mientras que de este lado tenemos tres diferentes sustituyentes con alta electronegatividad, es decir, afinidad por electrones, por lo tanto van a jalar densidad electrónica hacia ellos. Esto provoca que esta molécula de aquí sea más estable, porque la inducción, es decir, la densidad electrónica que estos sustituyentes van a jalar hacia ellos, va a brindar más estabilidad a esta molécula. Ahora imaginemos que tenemos estas dos, son diferentes. Podemos darnos cuenta que, aunque parece que tienen los mismos sustituyentes, toda esta parte se encuentra más alejada del grupo carbonilo, que es este, donde puede haber resonancia. Por lo que este carbono de aquí genera mayor distancia hacia la izquierda en esta molécula, lo que quiere decir que el efecto de inducción va a ser mucho más leve que si la comparamos con esta. De tal forma que la inducción solo va a surtir efecto mientras más cerca se encuentren estos sustituyentes, cuya afinidad es atraer los electrones hacia ellos. Finalmente vamos a pasar al cuarto factor. No abundaremos en este tema profundamente, pero basta con saber que lo orbital que va a otorgar más estabilidad, es decir, siempre que vean una carga negativa en un triple enlace va a ser mucho más estable que si estuviera en un enlace simple o en un enlace doble. Imaginemos que tenemos la siguiente reacción. Vamos a tener un ácido, una base conjugada y un ácido conjugado. Dependiendo de dónde o hacia dónde lo miremos, uno va a ser la base conjugada del otro y el otro el ácido conjugado del otro, pues esta reacción está en equilibrio porque nos lo indican las flechas. ¿Cómo aplicamos todo lo que hemos aprendido hasta ahora entonces? ¿Cómo podemos saber hacia dónde se va a desplazar el equilibrio en esta reacción? Es decir, ¿hacia qué lado? ¿Hacia aquí o hacia aquí? La única forma de que podamos saber hacia dónde se desplaza el equilibrio es hacia donde vaya a haber más estabilidad y eso solo nos los van a dar las bases conjugadas. ¿Dónde vamos a estabilizar la carga negativa mejor? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces la respuesta la acabamos de decir, hay que comparar las bases conjugadas. Si comparamos las bases conjugadas tomando en cuenta los factores, los cuatro factores, las comparamos de manera cualitativa, podremos definir cuál de las dos bases conjugadas va a ser más estable. Vamos a tomar la primera, el átomo. Si comparamos ambas cargas negativas, ¿cómo saber cuál va a ser más estable, cuál va a brindar más estabilidad? Si checamos las reglas que escribimos al inicio, nos vamos a dar cuenta que el azufre, en este caso esta, va a estabilizar mejor la carga que esta molécula, porque el azufre, este de aquí, es mucho más grande, el radio atómico es mucho más grande que el del oxígeno, por lo tanto hay más espacio para estabilizar la carga. Entonces concluimos que de acuerdo al factor número 1, HS va a estabilizar mejor la carga negativa. Si nos vamos al factor número 2, resonancia, ¿existe algún efecto de resonancia en estas moléculas? Ninguna de las dos estructuras va a sufrir resonancia, por lo tanto el tema de resonancia no es importante. ¿Existe algún tema de inducción? ¿Alguna de las dos moléculas de las dos estructuras va a sufrir, va a padecer inducción? Como no tenemos ni aquí ningún grupo, ningún sustituyente que jale densidad electrónica, la inducción es irrelevante. Por último, el tema de los orbitales. En este caso, en ninguna de estas dos tenemos la carga en un triple doble enlace o enlace simple. Por lo tanto, básicamente podríamos decir que en este caso la diferencia que puede otorgar el factor por orbital es irrelevante. Como vimos que el único factor importante es el del átomo, y ese está relacionado con el azufre estabilizando la carga. Si volvemos a escribir la ecuación, pero moviendo el equilibrio hacia el lugar donde la carga es más estable, tendríamos lo siguiente.
Ahora nos podemos dar cuenta que el equilibrio está completamente desplazado hacia la derecha por la indicación de esta flecha. Eso es gracias a que este azufre puede estabilizar mejor la carga que este oxígeno. Eso quiere decir que este ácido sería mucho más fuerte que este ácido, debido a que esta carga aquí es más fácil de estabilizar. Por lo tanto, este ácido va a estar más dispuesto a donar sus protones porque sabemos que esta carga va a ser estabilizada más fácil. Por lo tanto, en la ecuación, este va a ser el ácido más fuerte comparado con este. Finalmente vamos a trabajar con un último ejemplo. Imaginemos que tenemos las siguientes moléculas. Este va a ser el ácido, la base conjugada y el ácido conjugado. Todo lo que hicimos anteriormente era cualitativamente, es decir, podemos determinar la acidez cualitativamente, pero si queremos medir la acidez cuantitativamente, tenemos el pKa. Este pKa es un valor experimental, no se puede obtener por medio de observaciones de moléculas. Mientras más grande sea nuestro valor de pKa, menor va a ser la acidez de esa molécula. Y mientras menor sea el valor de pKa, mayor va a ser la acidez de esa molécula. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer para determinar la acidez y comparar dos moléculas es verificar una tabla de pKa's. En cualquier libro de texto lo pueden encontrar. Muchas gracias por quedarte al final del video. Vamos a seguir abordando diversas reacciones químicas en el futuro. Cualquier duda o comentario puedes dejarlo abajo. Nosotros los revisaremos y trataremos de aclararlo. Cualquier sugerencia también es bien recibida. Muchas gracias.